Continuamos con el concepto en la siguiente lámina. Muy bien. ¿Qué es un acta administrativa? Es un documento de control interno que elabora el patrón con la finalidad de señalar, evidenciar y o sancionar hechos u omisiones en los que el trabajador ha incurrido y que van en contra de la regulación normativa del centro de trabajo, como puede ser la Ley Federal del Trabajo, contrato colectivo. En su caso, en otros centros de trabajo habrá reglamentos internos de trabajo o código de conducta. En la UAM, pues indudablemente que se funda todo en el contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal del Trabajo. En la siguiente lámina podemos ver que el contenido de un acta administrativa debe tener el lugar, la fecha y la hora en que se levante el acta, así como las personas que se encuentran reunidas y se tiene que anotar el cargo que ocupan. A continuación se lee todos los hechos que se imputan al trabajador con detalle y la regulación establecida en el centro laboral y en la cual incurrió en dicha omisión. Al darse el uso de la palabra al trabajador, es importante que niegue los hechos o en su caso llegue a hacer algunas afirmaciones de cada uno de los hechos que se le está imputando, porque de lo contrario, sí empieza primero a declarar lo que a su interés convenga, dando una versión o una réplica con una serie de hechos, se tomará que está él consintiendo los hechos. Entonces, tiene que haber, en primer lugar, una negación de los hechos, a pesar de que los hechos contengan cierta veracidad. Ya lo podrá él en este momento, podrá aclarar. Contiene la fecha en que se firma y, por supuesto, la firma trae una ratificación de los asistentes y testigos de los hechos, que tienen que ser por lo menos de 2. Los testigos deben ser compañeros de trabajo que hayan presenciado los hechos. En la siguiente lámina son los tipos de acta administrativa. Generalmente son 2. Lo que denominamos acta informativa, que se levanta en forma unilateral y es una exposición de hechos que se levantan para constancia. Suelen ser solamente de carácter administrativo y se remiten solamente a la autoridad superior para su conocimiento. Todo esta exposición queda a manos de Jordani, que nos va a hacer el favor de pasársela, e incluso con toda mi autorización para que lo puedan difundir y hagan el uso que ustedes gusten. Y también tenemos al acta administrativa como tal, es bilateral siempre. Se levanta por el patrón en contra del trabajador. Y su objetivo siempre es el de sancionar. La siguiente lámina es el artículo 992. A ver. Sí. ¿Qué consideraciones se deben de poner para imponer las sanciones? Nos lo da el artículo 992 en la Ley Federal del Trabajo. Se tiene que considerar el carácter intencional o no de la acción u omisión, la gravedad de la infracción, los daños que se hubieran producido o puedan producirse, la capacidad económica del infractor, reincidencia del infractor. En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior. Es importante aquí la reincidencia porque efectivamente actas que son levantadas en forma unilateral, es decir, sin la presencia y sin el conocimiento del trabajador, puede constituir
una reincidencia. Y esta puede hacerse valer por la patronal dentro de los 2 años siguientes a la fecha del levantamiento del acta, indudablemente sobre la infracción al mismo precepto. La siguiente lámina nos habla de las sanciones. Entonces tenemos que las sanciones pueden ser leves o graves. En el caso del SITUAM, la cláusula sexta nos habla de sanciones graves, pero ahorita tocamos ese punto. Cuando las sanciones son leves, es porque contienen simples omisiones o acciones y que requieren solo acciones correctivas. Sin embargo, forma parte del expediente del trabajador y puede utilizarse para justificar reincidencia, que es una situación que llega a tornarse grave en ciertos momentos. Los graves puede convertirse en una prueba de hecho, esta acta administrativa que lo es frente a, en nuestro caso, hablando del SITUAM, pues es en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí se encuentra fundamentada las acciones legales del patrón en contra del trabajador. Suele establecer daños importantes, acciones u omisiones graves en la relación laboral que pueden derivar en la rescisión del contrato. La siguiente lámina en términos generales, el acta administrativa tiene un valor probatorio para la rescisión del contrato. Su contenido debe ser ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en nuestro caso, por quienes suscribieron el acta y los testigos. Aquí es muy importante lo que les indiqué. Tiene que tener en forma expresa o la negación o la confesión expresa del trabajador, que muchas veces es utilizado como una prueba plena. El simple hecho de firmar el acta presume una ratificación de todo su contenido por quienes intervinieron. La siguiente lámina nos habla sobre cuál es el fundamento de esas actas administrativas. No la tenemos en forma textual como tal en la Ley Federal del Trabajo, pero sí hace referencia el artículo 423, fracción décima. En términos generales, el capítulo 5 de la Ley Federal del Trabajo nos habla del Reglamento Interior del Trabajo. Como no lo tenemos como tal en la UAM, pues es el contrato colectivo de trabajo. Su función es que debe de tener disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No se considera reglamento aquellas normas de orden técnico y administrativo que se formulen directamente por las empresas, por el patrón en la ejecución de los trabajos. Es decir, comunicados, oficios, no tienen el peso que tiene en nuestro caso el contrato colectivo de trabajo. Y en la fracción décima, que es en la que nos interesa en relación al acta administrativa, nos indica que debe de tener disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Aquí es muy importante en cuanto a esas disposiciones disciplinarias, porque nos lo está remitiendo a que debe de ser mediante un procedimiento. Eso es algo muy importante, porque el procedimiento tiene diversas etapas y sobre todo que se impone la obligación a la patronal
de que el trabajador tiene el derecho de ser oído antes de que se aplique la sanción. Aquí es muy importante porque la patronal tiene la obligación para poder cumplir una disposición disciplinaria de llevar a cabo un procedimiento en donde el trabajador tiene el derecho de ser oído en términos de la garantía constitucional contemplada en los artículos 14 y 16. Bueno, en la siguiente lámina entonces, como vemos que tiene que ser un proceso dentro del acta administrativa, nos remitimos a lo que es un proceso. El proceso es un conjunto complejo de actos que se desarrollan en forma sucesiva con una finalidad. Inicia y termina. Inicia con la citación y termina con una resolución que ustedes, les he escuchado que les llaman análisis, pero que contiene una resolución sancionatoria o no sancionatoria. Pues bien, dentro de este proceso que les voy a enumerar, que debe de tener cualquier acta administrativa y que me sorprendió mucho que esté tan acotado en nuestro contrato colectivo, pero en términos generales les voy a decir lo que es el procedimiento en un acta administrativa en cualquier centro de trabajo. Inicia con la citación, que es la lugar, fecha y hora. ¿Por qué? Porque es el derecho de audiencia que impone la Ley Federal del Trabajo, aunque no lo tuviera nuestro contrato colectivo. El levantamiento de acta contiene la exposición de hechos por parte del patrón. En uso de la palabra, el trabajador tiene que dar contestación a esos hechos, pero debe, insisto,